Shalom a todos, un saludo cordial, muchas bendiciones, bienvenidos a este encuentro del día de hoy. Estamos como cada semana, martes y jueves, transmitiendo en vivo 8 de la noche, hora de Miami. Y como les había hablado la vez pasada, hoy vamos a estar conversando acerca del tema de las supersticiones, que realmente no son supersticiones, muchas de ellas sabemos que están basadas en hechos reales, fenómenos paranormales y experiencias personales de muchas personas que con el paso del tiempo van formando parte del folclore popular y que eventualmente los historiadores, los antropólogos estudiamos estos temas y los presentamos en diferentes obras, etcétera. Así que el día de hoy quiero abordar algunos de estos temas, haciendo énfasis que las supersticiones o este tema, este tipo de vídeos que yo estoy compartiendo no son exclusivamente del mundo judío, al contrario, teniendo presente que mi audiencia es tan variada y es una audiencia de América Latina, España, etcétera, Brasil, eh, gente de habla hispana y portuguesa mayormente, que son los que ven estos vídeos, pues lo que van a escuchar de lo que ya hablé en un video anterior y que voy a estar compartiendo el día de hoy, pues tienen que ver con cosas que ya ustedes conocen, que son de sus propios pueblos, así que va a ser muy interesante el tema que voy a estar compartiendo sobre el día de hoy. Y sin más dilación, la vez pasada estuve leyendo acerca de esto en uno de los libros escritos por una antropóloga muy importante, y hoy voy a continuar citando algunos de estos temas que nos trae esta antropóloga. Yo siempre digo algo muy interesante para toda persona que con sinceridad está buscando el conocimiento, y es que siempre digo que el conocimiento no está en un solo lugar, uno tiene que buscar en diferentes sitios. Por ejemplo, es bueno que uno estudie los temas o los libros de la religión de uno, pero uno también tiene que buscar el conocimiento que se presenta muchas veces en las universidades, por ejemplo, o el conocimiento que está de manera oral, que se transmite de una generación a otra por los abuelos, por los padres, por los antepasados, por los maestros, porque precisamente cuando uno va bebiendo o recibiendo esa sabiduría de diferentes fuentes es cuando uno logra un conocimiento mucho más íntegro, por la sencilla razón, y es lo siguiente, porque es la recomendación que quiero hacerle hablando de estos temas de mitologías, de leyenda. Son los antropólogos y los sociólogos los que más abordan estos temas, específicamente los antropólogos. También los historiadores tocamos este tema, y hablo aquí como historiador, pero no tanto. Nosotros nos enfocamos más en hechos concretos que se puedan analizar. Sí, los antropólogos son los que más se dedican a estudiar este tipo de historias, mitologías, leyendas. ¿Y por qué hablo de los antropólogos? Porque una persona que quiera tener o aprender realmente sobre cualquier tema que pueda haber en cualquier cultura o en cualquier pueblo, yo recomiendo mucho ir a buscar los libros de antropólogos, personas que de la universidad han ido, han investigado, son personas que saben la metodología, la forma de investigar, de poder comprobar si se basa en verdad o falsedad o no, cómo investigar, cómo hacer una investigación seria. Y esto es muy importante. Y además el antropólogo, el académico, no va a poner su opinión o su creencia al texto. Y esto es muy importante, y aquí es donde fallan todos los libros que puedan venir de cualquier religión, de cualquiera. El fallo, ¿dónde está? En que si el autor es religioso, lo más probable es que va a poner ese texto desde una visión ya condicionada a favorecer su propia creencia, que está bien, porque cada cual practica su fe entendiendo de que es verdad o bien para él, pero no deja que el texto se exprese, no deja que la historia hable por sí sola, sino que ya la está interpretando, modificando a su doctrina, que vuelvo a decir, bien, pero hay que a veces ver las cosas desde otros ángulos. Y aquí es donde entran los libros, los historiadores, donde entra la antropología, donde entra la arqueología, y es fantástico. Por ejemplo, yo como judío, obviamente, estudio los libros de los rabinos, de los cabalistas, etcétera, y es fantástico. Pero como historiador, tengo una visión más profunda que cualquier otro rabino, cualquier otra persona que solamente tiene una visión del mundo puramente religioso. Que yo también la tengo, porque estoy formado en la yeshivot y en ese mundo, pero él le falta esta otra visión más crítica y abierta a temas que básicamente pierde de vista porque solamente tiene un enfoque. Los textos religiosos solamente llegan hasta un límite, hasta el límite donde no se cuestione su propia fe, donde no se cuestione su propia religión. Y esa es la limitación,
que si hay algo que cuestionar, debe ser cuestionado, porque es la única manera de seguir revelando las capas de la verdad. Entonces, por eso es que se necesita la historia, se necesita la arqueología, se necesita la antropología, se necesita la sociología, se necesita la filosofía, etcétera. Entonces, por eso yo recomiendo mucho cualquier tema que la persona quiera aprender, busque los textos que presentan los académicos. No irse ciegamente por los textos, solamente por lo que diga la universidad, porque ahí es donde también yo veo que la universidad tiene un problema. Y lo vuelvo a decir como universitario que soy. Veo el problema en la universidad en que son muy racionales y no admiten nada de creencia. O sea, si hay un tema, una historia de un milagro o algo, ellos no te van a admitir jamás en la universidad de que eso es verdad. Simplemente van a decir que son supersticiones. Ahí es donde falla la universidad, donde falla el tema académico. Pero si uno logra una integración holística de todas las ramas y de todas las fuentes, humanamente y a nivel de conocimientos, uno está teniendo una capacitación muy completa por todas las ramas. Y ese es el tipo de estudios que yo hago. No solamente estudio los textos porque lo dice la Torá o porque lo dice tal rabino, no. Vamos a comprobarlo, vamos a chequearlo, vamos a ir a la arqueología, vamos a ir a la historia, vamos a ir a la filología, vamos a ir a la antropología. Porque al final recuerde que aquí cada cual es un ser humano y cada cual escribe de una perspectiva limitada. Por tanto, se necesitan los diferentes ángulos para poder tener una visión completa. Es como un edificio. Cada una de estas disciplinas está viendo solamente una cara del edificio. El error está en pensar que esa cara es toda la realidad. No, mire que hay un costado y otra parte de atrás y arriba. Entonces, esas son las diferentes disciplinas y por eso es muy importante. Y esta es como les estoy animando específicamente a los temas que yo voy a tratar en el día de hoy, que se catalogan como supersticiones, pero realmente les decía que están basados realmente en hechos que se han recopilado de la tradición oral y que estoy seguro que muchos de ustedes han atestiguado y yo también obviamente puedo dar testimonio de muchas de las cosas que voy a estar compartiendo con ustedes en el día de hoy. Pero precisamente la preparación tan completa es la que me permite a mí poder analizar cualquier texto y cualquier documento de cualquier tradición y de cualquier religión, de cualquier sistema, de una manera íntegra y completa, viendo las realidades de diferentes ángulos. Entonces, les animo a esto porque hay personas que a veces preguntan, bueno, ¿dónde puedo aprender? ¿Dónde puedo buscar? Y digo, aprenda de todo sitio, como decía el Rambam, como decía Maimónides. Porque la limitación que está es enfocarse solamente en un solo sitio. Dígase, libros puramente religiosos o libros puramente académicos. No, estudie de todo para ver las diferentes visiones, que cada cual se exprese y al final cada cual saque sus propias conclusiones. Pero hay que escuchar a todo el mundo. Aquí no hay que temer a la verdad que pueda ser revelada. Dicho esto, vamos a entrar directamente a esas supersticiones populares que ya les decía. Realmente no me gusta usar la palabra superstición, pero como así es como se conocen realmente, vamos a profundizar un poco más. Y les decía que lo que voy a estar compartiendo con ustedes en el día de hoy no son supersticiones estrictamente judías, sino que son, yo diría, que se encuentran por toda la humanidad realmente, en cualquier tradición, en el mundo cristiano, judío, islámico, hindú, en cualquier tradición, por todo lo que puedo haber leído y estudiado, las he visto, las he encontrado en todos estos sitios. Así que dicho esto, voy a estar leyendo ahora algunas de ellas y vamos a ir comentando al respecto. La vez pasada nos quedamos hablando del tema de los muertos, de las apariciones de espíritus, de muertos, y sabemos que hay diferentes historias que hablan de cómo los muertos en ocasiones pueden salir de los sepulcros y mostrarse como eran en vida materialmente, aun cuando se convierten, les decía, aun cuando ya han pasado mucho tiempo y la persona está hecha polvo, ya lo que queda ahí son los huesos, no hay nada, pues hay muchos relatos que nos hablan de los muertos. Las personas son capaces no solo de ver a los muertos y conversar con los muertos, sino de interactuar con ellos físicamente. Quizás en algún otro momento voy a dar una conferencia, quizás, o explicar este tema de cómo un vivo puede dematerializar su cuerpo y un espíritu puede materializar su cuerpo y aparecerse como usted y como yo. Ya en algún momento conté una historia de Rabí Yehuda Anasí, el gran rabino, líder tanto religioso como político del pueblo de Israel en el siglo III, final del siglo II, siglo III, que fue el que dirigió un grupo de sabios para componer la Mishnah en el año 200.
Rabbi Yehuda Anasí, dicen los textos, que ya él sabía cuándo iba a morir, y antes de morir mandó a 2 de sus discípulos de este mundo al otro lado, porque les dijo: fulano y fulano van a morir tal día, y ustedes van a preparar mi llegada al otro lado, al mundo espiritual. Y efectivamente así pasó. En pocos días 2 de sus discípulos murieron, como él dijo, y a los pocos días el Rabbi Yehuda Anasí partió de este mundo. O sea, él sabía ya cuándo iba a morir. Y esto es una característica de grandes místicos, pero yo diría también de seres humanos también que tienen visión espiritual, porque yo he contado aquí muchas veces ya la historia de uno de mis abuelos, que él sabía el día que iba a morir, o sabía cuándo iba a morir, porque se le había revelado. Y efectivamente así pasó. Entonces, sí que es cierto de que estos casos se dan. Pero en el caso de Rabbi Yehuda Anasí, lo curioso es que después de muerto, venía todas las semanas a pasar el Shabbat con su familia. Y la esposa le dejaba en la mesa su silla, su plato y su comida. Y toda la semana Rabbi Yehuda Anasí, después de muerto, venía, se presentaba físicamente y celebraba el Shabbat con su familia. No en espíritu, no en una visión, físicamente. Hasta que uno de los vecinos lo vio, y cuando se percataron de esto, pues ya no se presentó más, porque está prohibido este tipo de cosas. Déjenme decirle que son tantas las situaciones que se dan en este mundo, pero se dan de manera ocultas, y que no está permitido a los ojos de la mayoría de la gente ver estas cosas, porque técnicamente no se puede violar el orden establecido, entre comillas digo, porque es algo que todo el tiempo está aconteciendo, pero aún así hay que decir que no se puede. Entonces, Rabbi Yehuda se presentaba físicamente, y es el tema que estoy hablando acá. El tema de cómo se manifiestan estos espíritus. Muchas veces se presentan a los familiares, vienen a dar algún mensaje, vienen a protegerles, vienen a decirles que están bien, etc. Otro tema también que se presenta en el tema del folclore popular es el tema de las brujas. Y cada pueblo tiene sus historias. En el texto bíblico ya se habla de brujas. En el Talmud se habla de diferentes encuentros de rabinos con brujas. De hecho, hay un rabino, ahora mismo no recuerdo el nombre, muy popular, un gran sabio también que hacía muchos milagros, que habla de enfrentamientos que tuvo con brujas, con brujos, y las historias son increíbles sobre los enfrentamientos que hay entre estos rabinos y estas brujas principalmente en Israel. Hay una ciudad que se llama Ashkelon. La gente que es de Israel o que está en Israel sabe, Ashkelon, esta ciudad que pertenecía a los filisteos en el pasado, Ashkelon es una ciudad donde había muchas brujas. Y cuenta el texto del Talmud, creo que fue Hanina Mendoza, Rabbi Hanina Mendoza, cuentan los del Talmud que con su discípulo fue y tuvo un enfrentamiento con un grupo de estas brujas, básicamente las eliminó. Y la tradición nos habla de enfrentamientos de rabinos con brujas. Muchos de estos brujos que tenían poder los paralizaban físicamente, los inmovilizaban, y tenían que venir otros rabinos a decir nombres de Dios y poder soltar a la persona. El Talmud habla de textos de cómo, por ejemplo, podían hechizar a ciertas gentes y los convertían en animales. Por ejemplo, el Talmud cuenta de que hubo un rabino que fue a comprar un burro a una persona, un asno, un burro. Y él iba por la calle, por el mercado, montado en su burro, y de momento hubo una conmoción, miró hacia abajo y lo que iba montado arriba de una persona. Entonces, ¿qué pasó ahí? Pues dice el Talmud que es que era alguien que estaba hechizado, lo habían transformado en animal. Quiere decir que por ahí la gente que me está viendo, que son de República Dominicana y de Haití, por ejemplo, de estas zonas que hablan mucho de que transforman a la gente en animales y que en Haití convierten a la gente en animales. Bueno, ya en el Talmud tenemos historias como esas. Y no es una ni dos, son unas cuantas historias que hablan de que antes había personas con esos poderes. Yo no puedo dar testimonio de Haití. Dicen que todavía tienen ese poder. Pero sí puedo hablar del Talmud, donde en esa antigüedad había personas con esas capacidades. Igual personas que son capaces de transformarse en animales, tanto en pájaros como en cualquier otro tipo de animal. Esto se habla mucho también en el Talmud, bueno, como lo que estoy hablando, ¿no? Una persona que la transformaron en un burro. Son capaces también de transformarse en pájaros, etc. Entonces, vemos que estas son cosas que ocurren por toda la tierra. Porque ocurrieron en el mundo judío, en el mundo griego, en el mundo romano, en África, en Haití, y todavía están, todo eso sigue por el mundo.
Entonces, yo doy testimonio desde el Talmud que hay leyendas, historias como estas, que obviamente no son leyendas para los sabios, pero les cuento, de gente que son transformadas en animales y los usaban para trabajar, porque un burro es para trabajar, la tierra. Antes se araba la tierra con burros o con esos caballos que aran, son muy pesados, o sea, grandes y que aran la tierra. Lo que sí también ocurre es que uno es capaz de transformar o transponer la conciencia de uno en un animal o en un pájaro, y uno puede poner su conciencia en uno de estos animales y puede ir a lugares transformado en un animal, entre comillas. Por lo que uno hace es dejar el cuerpo y entra en una de estas criaturas. Aunque realmente son muchas las historias de los sabios que solamente con el pensamiento pueden llevar su conciencia a cualquier lugar que lo deseen. Pero volviendo a este punto de las brujas, hay que decir que también hay una desinformación tremenda, por lo menos en América Latina. La gente todo lo asocia con temas de brujas y ponen a todo el mismo en la misma olla. Y no es así. El tema de la brujería no es igual en cada sitio. No es lo mismo el tema de cómo se ve la brujería por ejemplo, en la Biblia, en el Talmud, o desde la Cábala, por ejemplo, a cómo lo entienden la gente, por ejemplo, aquí en América Latina. No es lo mismo el tema de las brujas en Europa, que es verdad que después eso vino a América, porque la gente de Europa emigraba acá, y obviamente vino muchas cosas, muchas leyendas vinieron de España, de Portugal, principalmente de España. Todo ese tema de la brujería, la época de la Inquisición, el tema de Sagarramurdi en el País Vasco y todo esto. Pero este tema es diferente a cómo la gente hoy otra vez trata ese tema. Y no es lo mismo ese tema desde la visión, por ejemplo, de los chinos, que también trabajan el tema de la brujería, o los africanos, o el tema de los chamanes, o de las culturas indígenas. Es diferente. Lo que pasa es que la gente que no tiene conocimiento todo lo pone dentro de lo mismo y dice que todo es brujería. Y no es así. En algún momento, si Dios quiere, voy a dar, ojalá que pueda dar una conferencia sobre eso para explicar las diferencias y cómo hay una mutación de todas estas ideas y conceptos que pasan desde el viejo mundo, desde Europa hasta América, y ha dado lugar a muchas leyendas, sin descontar que además la Iglesia Católica, que es lo que domina, la religión que domina toda esta región, que domina todo lo que no fuese cristianismo, pues les decía que era brujería. Entonces ahí ponían a todo el mundo, y eso es un error tremendo. Por eso otra vez hay que estudiar esto desde la historia, desde la antropología. Ahí es donde viene de verdad un entendimiento claro de cómo es este tema. Y los antropólogos son hasta ahora los únicos que han hecho un análisis o un estudio serio sobre este tema en las diferentes partes del mundo. Igual que tampoco es lo mismo ese tema en los países islámicos. Todo esto es diferente y varía. Hay puntos, hilos en común, sí, pero hay mucha diferencia. Entonces esto es un tema que hay que explicarlo. Pero volviendo a este tema, por ejemplo, hay muchas supersticiones acerca de esto. Se habla de esas leyendas, ¿no? De esas brujas que supuestamente, por ejemplo, en el mundo africano, de que chupan a los niños, decían esas leyendas. Ahora, eso habría que ver si de verdad es una persona que hace eso o si es que hay personas que hacen rituales y se valen de animales para literalmente sacar la sangre. Entonces, sí puede ser este tema, porque se habla de que utilizaba, es donde viene la superstición, ¿no? Que sacaban esto de los niños, la sangre de los niños para hacer rituales o bañarse y todo ese lío. Pero realmente yo diría que habría que ver si es realmente una persona. Alguien va a decir que sí, pero vuelvo a decir, no se apresure, vamos a investigar. Y lo digo porque recientemente acabo de leerme un libro sobre un sociólogo de Chipre muy importante, profesor de la Universidad de Maine aquí en Estados Unidos, y habla una entrevista a una persona muy importante en Chipre que también tiene estas habilidades de sanar, de curar, etcétera, son de la tradición cristiana. Y él está contando el caso, y lo voy a contar a ustedes ahora, de una joven en Chipre. Esta chica vivía en zona de campo y había otro joven que estaba enamorado de ella. Este joven en algún momento se le insinuó a la chica y ella dijo que no quería nada con él. Al poco tiempo el joven tiene un accidente y muere.
y en espíritu venía a molestar a esta chica. Obviamente, todas las noches se encontraban a la chica media sonámbula, media del mundo, y pues no podía dormir la familia, la chica como en estado que no, o sea, como de la conciencia, que sentía que venía todas las noches esa entidad y tenía relaciones sexuales con ella. Entonces viene este maestro en Chipre, les decía, un sanador en Chipre, y bueno, con solamente ver a la chica, supo lo que pasaba. Tenía estas habilidades, esta capacidad, se le reveló espiritualmente lo que sucedía. Y le dijo, lo que sucede es que fulano de tal así, así, viene y hace esto, esto y esto. Y él decidió quedarse unos días en la casa de esa familia para esperar que el espíritu viniese a ver qué pasaba. Pero lo curioso fue que él vio que la chica llevaba en el cuello, así como ustedes me ven a mí, como una manta cubriéndole el cuello. Y era verano. Los que han estado en Grecia, en Chipre, en esta zona, saben que hace mucho calor en el verano. Entonces, con calor, con una manta acá, y le dice, ¿por qué te cubres? Le dice, porque tengo unas marcas aquí en el cuello muy extrañas. Le dijo, déjame ver. Cuando se quitó, él vio el cuello y tenía las marcas como de 2 dientes, varias marcas. Claro, la familia no sabía qué es lo que pasaba, porque la chica estaba como sonámbula cuando ocurría todo esto en las noches. Pero esta persona que tenía visión espiritual inmediatamente supo qué pasaba. Y habla que vio un murciélago. Esto suena un poco, pero esto es otra vez, son las historias del mundo paranormal, que el que quiere entender esto con la racionalidad se va a perder, porque las historias del mundo paranormal no tienen nada que ver con... Hay cosas que se tienen racionalmente hasta un límite, pero hay otras que con la lógica eso no se entiende. Entonces, él en la visión espiritual lo que vio fue que un murciélago venía cada noche, la chica se levantaba sonámbula, abría la ventana y eso permitía, porque ese espíritu la manipulaba para que ella abriera la ventana y en estado medio sonámbulo, ese espíritu entraba en ese murciélago y venía en las noches y mordía a la chica. Al sacar la sangre, no es el murciélago el que está chupando, es un espíritu que tomó posesión de ese murciélago, igual que toman posesión de animales. Y los espíritus, en este caso, un espíritu como este que está desequilibrado, porque está haciendo algo que no debe hacer, cuando absorben sangre, les permite en el mundo espiritual tener como una intensidad muy grande. O sea, todos los desequilibrios que pueda tener una persona en vida, en el mundo espiritual, con sangre, se multiplican como si fuese droga, que la persona se vuela. Bueno, pues así ocurre a los espíritus. Cuando tienen un desequilibrio, se multiplica como por 1000 al absorber sangre. Y esta persona con visión espiritual supo lo que pasaba y decidió quedarse en la casa unos días a ver si podía ayudar a la familia. Y efectivamente, al otro día vio como en la distancia venía ese muchacho que estaba muerto ya, y él vio que venía el muchacho y lo saludó, ¿cómo está? Fulano de tal, así, así. Y empezó a conversar con el espíritu. Y le dijo que lo que no estaba bien. Y él le explicó qué pasaba, que después de muerto seguía enamorado de esta chica, etc. Bueno, esa noche estaba toda la familia en vela esperando y efectivamente la chica se levantó como sonámbula, abrió la ventana y entró el murciélago. Y en ese instante cerraron la ventana, cogieron al murciélago, no recuerdo si lo mataron o qué hicieron, pero cuando fueron a apretar el murciélago para matarlo, la chica empezó a gritar y a gritar y a gritar, ¿por qué me haces daño?, decía. Obviamente no es la chica, es el espíritu que está ahora en posesión de la persona. Y está poseída esta persona ahora y está gritando, ¿por qué me haces daño? ¿Por qué me quieres matar? Y después de ciertas cosas que se hicieron, finalmente ella se recuperó y ese espíritu se le ayudó para que siguiera su evolución en el mundo espiritual. Hubo que convencer al espíritu. Hubo que convencer al espíritu para que él pudiera dejar a la persona. Y este es el mejor método. La manera en que nosotros lo hacemos en la cábala es precisamente así. Nosotros no es hacer un exorcismo y ya, sacar al espíritu y vete, no. Uno tiene que dialogar y llevar a ese espíritu a un convencimiento, a un razonamiento para que sepa que lo que está haciendo está mal.
porque lo que buscamos es la elevación de ese espíritu que no tiene conciencia de que lo que hace está mal. Y hay que ayudar a ese espíritu a que pueda él hacer también su ticún, porque todas las almas van a hacer ticún. Las almas, aunque la gente vea que hay mal en el mundo y que son lo más terrible que pueda haber seres humanos haciendo el mal, esas almas simplemente es que no tienen el entendimiento. Y un día todas las almas van a ser rectificadas. Entonces la manera en que se hace, tanto como ese maestro lo hizo, como lo hacemos nosotros, porque también sabía el de Cábala, es precisamente llevar a los espíritus un convencimiento para que por su voluntad dejen a la persona. Si no quiere irse, ya otras cosas habrá que hacer, pero normalmente cuando se entiende la historia y por qué sucede, normalmente se van y se hace la liberación, en este caso sin ningún tipo de contratiempos. Pero es para que vean otra vez ese tema, lo que llaman brujas o chupasangres o murciélagos. Según las historias de cada pueblo son diferentes. No todas las historias son iguales. Cada pueblo y cada parte del mundo tiene su historia. Pero de que hay historias parecidas a esa de seres que supuestamente chupan la sangre, pues existen. Con diferencias, pero están presentes en cada pueblo. Ahora, igual que también las maneras de protegerse son diferentes en cada pueblo. Se habla de que, por ejemplo, las personas que se suicidan pueden venir a, ¿cómo es la palabra para que se entienda bien? No es molestar a los vivos, pero sí que están perturbando a sus familiares, porque el que se suicida es un alma que está quedando ahora como ni avanza ni puede regresar, está como atrapada entre dos mundos porque no tienen un nivel de conciencia suficiente. Y a esas almas hay que hacerles rezos. En el mundo judío, la tradición nuestra es que se hace Kadish. Es un rezo que se hace en la sinagoga. Tiene que haber mínimo 10 personas para hacer Kadish. Uno no hace Kadish solo en la casa. El Kadish se hace con 10 personas en la sinagoga o donde haya 10 personas. Es la manera que se hace en el mundo judío. Se hace por 12 meses un rezo que se llama Kadish para la elevación de ese espíritu. Se da dinero, sadaká por la elevación del alma de esa persona. Se pueden hacer salmos, se pueden hacer muchas cosas. Cada persona en su tradición, los cristianos tienen su método, los musulmanes el suyo, cada cual tiene su manera de hacer elevar esas almas. Los cristianos dan misas en las iglesias, los musulmanes hacen rezos del Corán y nosotros tenemos los rezos que hacemos que ya están escritos por los rabinos desde la época, hace 2000 años, en el Talmud están esos rezos, o desde antes. El tema del Kadish. Pero el tema de las personas que se suicidan son espíritus que eso no se ve muy bien en el mundo espiritual. Se van de este mundo pensando, es verdad, por X razón, por presión tan grande de la vida, o por un gran sufrimiento, o porque no encuentran sentido, sea lo que sea. Pero esas personas que creen que se van a escapar de la realidad, los envían nuevamente a la tierra en algún momento. Nadie puede escaparse de hacer su tikkun y pagar el karma de cada cual y de hacer su evolución o su depuración espiritual. Pero los suicidas están en una condición que no se ve muy bueno a los ojos de Dios porque la vida es sagrada. No es que estén condenados eternamente, no, pero simplemente necesitan ayuda de rezo porque vienen y pueden presentarse a los familiares y no dejan básicamente a los familiares que están vivos todavía avanzar con su vida. ¿Por qué? Porque ellos necesitan, vienen a pedir rezo, vienen a pedir que alguien les ayude precisamente a poder evolucionar espiritualmente, que alguien interceda por ellos, porque todo el tiempo estamos intercediendo unos por otros. Cuando uno oye a un enfermo delirar, si habla el agonizante es que habla con los muertos. Lo cierto es que ya habla desde el otro mundo. El alma que ha de partir ha sido llamada del otro mundo y va a dejar el cuerpo como quien deja un traje. Lo abandona antes de morir. Entonces, cuando uno está viendo que hay una persona que ya está agonizando y usted ve que la persona empieza a hablar con familiares que están muertos o que dice que ve, no sé, según su religión, puede ser que vea a un rabino, si es judío, por ejemplo, puede ser que diga que vea un rabino, que vea al padre, la madre, un pariente. Si es cristiano, puede ser que dice que vea a la Virgen o a Jesús o a alguien de la religión cristiana. Si es musulmán, va a decir que va a ver a un sheikh o algo. Cada cual, según su religión, va a ver algo. Como dice Rabbi Eliyahu de Vidas en su obra Reshit Jochma, el alma ve lo que ve en el momento de la muerte. Y cada uno ve según su religión, la religión de cada cual. Pero normalmente los que vienen son
familiares a buscar al fallecido. Son familiares los que más van a venir a buscar a la persona, si tiene el mérito. Porque si llevó una vida que era un diablo en persona, pues a ese lo van a venir también a buscar los seres oscuros. No va a venir, no lo va a venir a buscar un angelito de bien, porque a ese, para poder llevárselo, hay que traer a uno más fuerte que lo pueda dominar a ese espíritu, porque si en el cuerpo, cuando entró en la materia, acabó, pues hay que traer a otros espíritus más fuertes, demonios, entre comillas, que son los que son de verdad, los que hacen el trabajo que hay que hacer fuerte, para que puedan controlar ese espíritu. Entonces, normalmente, la mayoría de los casos, diría que las personas, porque los buenos somos mayoría los buenos, aunque no parezca, la mayoría de las personas vienen familiares. Son los familiares los que van a venir, y cuando uno ve a un moribundo que está hablando con un familiar muerto, con un pariente, esa persona, que sepa usted que ya está hablando porque está fuera del cuerpo. De hecho, cuando una persona va a morir, ya eso lo expliqué en otros vídeos, realmente ya el alma empieza a desprenderse semanas, incluso meses de antelación. Usted puede ver que el cuerpo está vivo, él puede estar hablando, pero ya el alma se empieza a desprender con tiempo. Cuando llega el momento es porque es el último instante, pero el alma se empieza a desprender con semanas y hasta un mes, 2 meses, 3 meses de antelación. El alma puede ya empezar a desprenderse porque es gradual, y eventualmente, aun cuando el alma se desprende, siempre queda una energía, y es la energía que después en la tumba uno ve que se va, lo que ocurre ahí, que es ese proceso de descomposición, pero ahí hay vida, ahí hay vida. Entonces, en este sentido, cuando uno ve un moribundo hablando con los muertos, porque esa persona ya está del otro lado. No estamos hablando aquí de experiencias cercanas a la muerte, eso es otro tema, es diferente. Dice acá algo muy interesante, hablando de estas supersticiones, ¿no? La gente que deja las escobas, dicen que dejar la escoba al revés se hace descender de las alturas a una bruja que vuela cuando se vira una escoba al revés. También dice que la madre duerme con su hijo durante toda la noche con una vela encendida durante los 40 días después del parto y hasta que se cura el ombligo de la criatura, porque esto se escucha mucho en los países de América Latina, que las brujas vienen a chupar a los recién nacidos por en la parte del ombligo. Hay muchas historias. Yo no estoy diciendo si es sí, si es no, yo solamente estoy dialogando. Ya ustedes sabrán los que han tenido esas experiencias. Barrer de noche atrae la muerte, dicen alguna superstición. Por la misma razón no se ripian papeles ni se clavan clavos. Entonces hay gente que dice que barrer de noche no es bueno. No sé sobre eso, pero es una superstición. Bueno, otra superstición, o yo diría que esto no es, para mí no es superstición, es el tema, esto lo tienen los chinos, y es que ponen un espejo como una especie de protección, y se pone en la puerta un espejo pequeño para que rechace inmediatamente el mal que intenta colarse en la casa. Estos son los espejos que usan los taoístas, creo que se llama Quanpao, algo así. Son unos espejos que se ponen en la puerta hacia afuera, en la puerta de la casa, hacia afuera se pone esto. Esos espejos, el cristal o el espejo va a depender. Si es, por ejemplo, si el cristal del espejito, que es pequeñito, está como con una pancita hacia afuera, es para empujar la energía. Si el cristal del espejo es como ondeado hacia adentro, es para absorber la buena energía, la prosperidad, la salud, etc. Esos espejos los preparan los maestros taoístas con escrituras en las 4 puntos, y eso tiene una serie de escritos que precisamente están propiciando ya sea absorber las buenas energías de salud, bendición, prosperidad, o para alejar, depende, los espejos son diferentes. Y hay que decir algo muy interesante, ojo que la filosofía taoísta es una filosofía que se parece mucho al judaísmo y se parece mucho a la Kabbalah. Yo he leído algunos de los textos de Lao Tzu, que es o Lao Tse, como le dicen también, fue supuestamente el fundador del taoísmo, que fue un filósofo. Lo que pasa es que el taoísmo, con el tiempo, de ser una filosofía, que lo es todavía, se incorporó muchas de las costumbres, historias, leyendas, creencias del folclore chino,
y se ha convertido, parece, como si fuese una religión, pero realmente el taoísmo no es una religión, aunque en algunas ramas del taoísmo sí que tienen sus templos, sus deidades, porque otra vez han deificado a muchos de los grandes maestros taoístas, pero realmente el taoísmo empezó como una filosofía y está todavía esa filosofía presente. Otra de estas supersticiones que se hace o de costumbres populares es cuando se quiere alejar a una persona. Tienes una persona en tu casa que te está molestando, que está todo el tiempo hablando mal de ti, y después viene a tu casa a dar chisme y a causar problemas y quieres alejarla de tu casa. Cuando esa persona esté pasando, si tú quieres alejarla, a esa persona inoportuna, si quieres alejarla de tu casa, se arroja sal y agua sobre los pasos que va dejando esa persona. Si alguien pasa frente a la casa con agua, sal, arroja esa agua por donde pasó la persona, es algo que usan muchos lugares para alejar a esa persona. También otra de estas costumbres populares es, por ejemplo, cuando uno quiere que una persona se vaya, tienes a una gente en tu casa y es todo el tiempo habla y habla y habla y dándote chismes, y tú quieres que se vaya de tu casa y no se acaba de ir porque es una cosa detrás de la otra. Pues bueno, una de estas costumbres populares es coger un poco de sal, de poner un poco de sal en una escoba y se pone detrás de la puerta de modo que no la vea el visitante. La persona no puede verla, obviamente. O se coloca la escoba al revés sobre un montoncito de sal. Esto es un procedimiento conocido, dice la antropóloga. Y dice, una cucaracha muerta anda por aquí volando, visita, vete andando, que quiero cerrar mi puerta. Dice el folclore popular que eso hace que la persona se vaya. A ver. Es que son tantas las historias y las cosas que hace la gente que hay cosas que no se pueden hablar públicamente porque de verdad que es increíble. Las creencias populares son tremendas. Otra costumbre acá es la de cuando uno barre la casa, nunca barre la casa, nunca se barre la basura hacia adentro. Siempre hay que barrer hacia afuera. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas que, por ejemplo, están barriendo su casa y recogen todo. Un ejemplo, toda la suciedad de los cuartos la van acumulando y la van barriendo hacia adentro hasta el centro de la casa, hasta la sala. Y cuando tienen toda la basura en la sala, entonces recogen todo y lo botan. Para mucha gente eso está mal. No, hay que barrer todo hacia afuera. No hacia el centro, sino todo hacia afuera. Esta me parece súper graciosa porque dice lo siguiente: si por descuido barriendo se rozan los pies de una mujer soltera, esta no se casará. Si tiene novio, la escoba lo barre de su vida. ¿Qué hacer? Pues en el primer caso acudirá. Esto me da mucha gracia. Dice acá que, a ver, la mujer tiene que rezar si el novio no aparece en castigo. A ver, dice acá. Bueno, básicamente lo que está diciendo es que barrer los pies de una persona no es bueno porque lo va a dejar soltero. No sé, pero a lo mejor usted sabe algo de eso. El que le barran los pies, pues dice que no es bueno, te deja soltero. A ver, otra de estas leyendas, a ver qué dice. Hay muchas leyendas acá, muchas historias. Obviamente, como este es un libro de antropología que estoy leyendo, pues tiene muchas historias que vienen del mundo cristiano, muchas cosas que no tienen sentido que yo las hable acá. Ojo, después voy a hacer una serie de vídeos sobre
sobre supersticiones estrictamente judías, puramente judías, que obviamente les llamamos supersticiones no porque sea yo el que le llamo supersticiones, porque el antropólogo o el historiador le pone ese título y yo comparto lo que él escribió, pero obviamente muchas de estas cosas están basadas en hechos espirituales, que no son supersticiones para nada. Y voy a traerles uno de estos libros. Hay un autor judío, se llama Joshua Trachtenberg, escribió un libro sobre las supersticiones judías que obviamente están dentro de esta categoría, ¿no? Que para mí no son supersticiones, muchas quizás sí, pero la mayoría no, porque están basadas en temas de la cábala, en temas de los espíritus, y voy a hacer algunos vídeos cuando acabemos con esta serie. Voy a traer algunos vídeos sobre ese libro. Hay mucho de qué hablar sobre estos temas y mucho que aprender, porque voy a decir, contienen muchas verdades ocultas en esos textos. También en temas de dificultad, en temas de dificultad, la gente que acude a pedir a los ángeles, a los arcángeles. Este es un tema muy interesante que, si Dios permite, ojalá que en algún momento pueda hablar sobre el tema de los ángeles y los arcángeles en la época del Segundo Templo, porque en el mundo judío hoy se ha perdido eso de acudir a los ángeles, a los arcángeles, etcétera. Cuando antes había mucha interacción con los ángeles, pero en algún momento los rabinos limitaron eso. No porque estuviese mal, sino porque obviamente la gente, al ser, no tener mucho conocimiento, gente simple, el peligro está en caer en la idolatría y pensar que es el ángel o el sadik o el rabino o el cabalista el que hace la curación o el que hace el milagro. Entonces, se dispusieron ciertas prohibiciones, pero en el siglo II y mucho más, porque en el texto bíblico se habla mucho de interacción con ángeles, la gente acudía mucho a orar, a pedir a los diferentes arcángeles, y había mucho de esto. O sea, si Dios quiere, en algún momento voy a presentar algún material sobre ese tema. Aquí hay una superstición o una historia muy interesante, que es cuando una persona se muda a una casa nueva. Por ejemplo, lo primero que se hace, dice acá la doctora, lo primero que se hace al tomar posesión de una casa o al mudarse a otra es prender el fuego y poner en esta una lata con agua para que en el nuevo domicilio, implorando el favor de Dios, no falte qué comer. Y por la misma razón, antes que que las cosas entren en la casa, si tienen familiares en el otro mundo, no dejar el fogón encendido. Basta con un poco de fuego para que las almas de esos queridos difuntos caigan en el infierno y ardan en sus llamas. Obviamente esto es una creencia que es del mundo cristiano, que son los que creen en ese tipo de tormento de fuego eterno. Dice, colgar la ropa al revés o guardarla doblada al revés en un armario, pues es mala suerte. Esto también está en el mundo judío. Esto sí, recuerdo perfectamente en Israel, en Jerusalén, al Rav Shimshon, que muchas veces nos contaba del rabino Rabbi Israel Abihai, que es el Rosh Yeshiva de la Yeshiva Betel en Jerusalén, que en ciertas fiestas se sacaba los bolsillos de la ropa, de los pantalones, los viraba al revés, como para sacar cualquier cosa negativa que hubiese. La ropa al revés no es buena, igual que ponerse ropa al revés, una camisa al revés, un pantalón al revés, no es bueno. Dice que hace que la persona se olvide y trae mala suerte. Todo eso también está en el mundo judío. Aquí ahora dice, otra de estas costumbres es que cuando por distracción se viste un traje, una camisa o una prenda interior al revés, es conveniente no quitarla hasta que no den las 12 del día o de la noche. Se evitan complicaciones. No sé esta leyenda de dónde viene. Si una mujer está cosiendo y un hilo se le enreda en el pelo, es que están en camino para ella noticias buenas o malas. Vestir exactamente igual que otra persona es harto peligroso.
La muerte podría andar persiguiendo a una y confundirse por la similitud del atuendo y llevarse precisamente a la que no busca. Esto parece de escucharse como algo, ¿cómo es la palabra? Ingenuo, pero no es así. Eso guarda un secreto espiritual muy grande. De hecho, cuando hay una persona que se necesita ayudarle espiritualmente porque tiene, digamos que la muerte está detrás de ella realmente, como dice acá, una enfermedad grave, tiene problemas graves, y hay ciertas cosas que se hacen en ciertas espiritualidades donde la persona se cambia la ropa precisamente como símbolo de eso, de despistar al mundo espiritual. Porque otra vez, el que viene, la famosa muerte que viene a buscar a la persona no es ninguna muerte como la gente cree, que anda con una capucha y todo eso. Entonces son historias medievales, igual que la historia de las brujas esas que andan vestidas de negro con un sombrero largo y volando en una escoba. Todo eso es falso. Todo eso viene de las leyendas de Europa y de la época medieval. Lo mismo en estos casos que estoy describiendo, pues precisamente como son espíritus los que vienen, ahí es el punto que quiero enfatizar, son espíritus los que vienen para que el espíritu no te reconozca. Muchas veces se hacen cosas para cambiar la apariencia de la persona, para cambiar la ropa. Hay culturas ancestrales que se pintan el rostro, se usan máscaras incluso para que la muerte no se los lleve, pero sabemos que no es la muerte, son espíritus que vienen a buscar a estas personas. Eso está presente en muchas culturas. Voy a leer algunas más y después voy a pasar a las preguntas. Dice esta otra costumbre: tuerce la suerte, cruzar las manos y apoyarlas sobre la cabeza. Cruzar las manos y apoyar la cabeza sobre ellas tuerce la suerte. Esto sí que no es superstición, lo que voy a leer ahora, y es que no se debe permitir dejar tocar la cabeza y mucho menos permitir que se toque la cabecita de un niño. Ya yo hice un vídeo una vez. No permitir que venga nadie a tocar la cabeza de un niño, mucho menos por aquí. No, la cabeza es algo sagrado. Aquí está el pensamiento, aquí está el alma, aquí está todo en la persona. Y que venga cualquier persona a tocar a un niño y acariciar aquí, no se puede uno dejar que toquen, a nadie toquen la cabeza de un niño, porque le tuercen el destino, acaban con esa persona. La energía que tiene la persona se le está pasando. Si está pasando mala suerte, mala racha, desgracia, lo que sea, le está pasando esa energía a ese niño. Los niños son como una esponja porque absorben todo. Eso espiritualmente se enferman. Los niños son muy frágiles, muy enfermizos. Cualquier energía la están pasando aquí y le están acabando el futuro a ese niño o niña. Entonces, nunca permitir que venga nadie a tocar la cabeza de un niño o una niña, ni acariciar ni nada, porque le está transmitiendo una energía que le puede hacer daño a su futuro, a su destino. Yo hice un vídeo sobre ese tema, lo pueden buscar en el canal si quieren profundizar ahí. Esto también sí que es muy interesante y esto está en el mundo de la Kabbalah, donde dice de que por entorpecer la suerte es una pésima costumbre que tienen muchos, se insiste en cruzar las manos y mover en redondo los pulgares, cruzar y descruzar las piernas o sacar o ponerse el anillo que se lleva en el dedo. Hay gente que hace esto y todo el tiempo está dándole vuelta a los dedos. En la Kabbalah esto no es bueno. No es bueno andar cruzando las manos. El tener los dedos, las manos cruzadas así es como que está cruzando su energía. Entonces es un tema amplio, pero también esto existe en el mundo judío. Hay gente que se la pasa haciendo esto, es lo que dice el libro. No es bueno este tipo de prácticas.
Estoy escogiendo algunas porque son muchas. Con esta última voy a hacer pausa por el día de hoy. Dice, sufrirá de hambre quien le niegue la comida a un menesteroso o lo desprecie. Aquel que desprecia a un mendigo es una persona que recibirá o sufrirá también esa persona o alguien de su familia y recibirá como un castigo. En el mundo judío esto es clave el tema de los mendigos, porque ya yo he contado muchas veces acá, los sabios hablan mucho de que son muchísimas las historias de los sadiquim, los santos, el profeta Elías se aparecían a la gente como un mendigo, y el Talmud tiene muchas historias de grandes rabinos, grandes sabios, pero que así de grandes también tenían ego, y el Talmud habla que muchas veces ellos iban y se encontraban con cualquiera por el camino. Muchas veces era alguien que andaba con un burro, o a veces decían un árabe, a veces decían una persona simple, o sea, alguien de la calle, y se ponían a conversar, y esa autoridad, ese rabino, como era alguien tan grande, pues como que despreciaba un poco a esta persona que parecía un indigente, hasta que empezaba a hablar y hablar y hablar, y se daba cuenta de que esta persona, por la apariencia, parecía como un cualquiera, un indigente, pero empezaba a hablar cosas de sabiduría mucho tan elevadas que cuando el rabino abrió los ojos y decía, pero ¿quién es esta persona? Y se daba cuenta de quién era realmente, mayormente era el profeta Elías. Cuando se daba cuenta, entonces desaparecía, se fumaba completamente, desaparecía completamente esa persona. Y el Talmud cuenta muchas de estas historias de esos encuentros de rabinos. Precisamente, ¿por qué te cuenta un rabino? Para ilustrar que muchas veces el conocimiento puede llevar a una persona al orgullo, a creerse superior, porque sabe mucho, porque tal cosa, y a juzgar a alguien por la apariencia, a un indigente, un cualquiera, a alguien que es simple. No, porque dice que los grandes sadiquim, ángeles incluso, se manifiestan en la apariencia de mendigos, de gente simple, y vienen a probarte. Vienen a probar a la persona. Y según como tú lo trates, es lo que va a venir sobre esa persona. Esto es tan antiguo y es tan presente en cada cultura, que es lo mismo. En los árabes tienen el mismo concepto. Los griegos, los antiguos griegos, estamos hablando hace más de 3000 años, la Grecia clásica. Los griegos tienen un refrán hasta el día de hoy, que cualquiera que haya ido a Grecia, usted va a ver en el aeropuerto de Atenas, en los carteles, en los anuncios, a veces ponen unos anuncios con un refrán que dice: nunca rechaces a un mendigo que venga a la puerta de tu casa, porque los dioses visitan a los hombres en forma humana. Y por eso es que los griegos desde la época antigua tenían ese concepto de que si venía un mendigo a tu casa, no podías negarle la hospitalidad. Prohibido, casi que de ley. En su cultura, en su idiosincrasia, tenían que brindarle la hospitalidad a cualquier mendigo que venía a tu casa, cualquier mendigo que te encontrases. Porque en la antigua Grecia decía que los dioses se aparecían como mendigos para probar al hombre. Bueno, los judíos tenemos una costumbre parecida. No le decimos dioses, pero decimos que es el profeta Elías, o decimos que es un cabalista muerto, un sadik, alguien, un ángel. Toman forma humana. Es la historia de Abraham. 3 hombres que venían por el desierto. O sea, no tiene nada. Y Abraham, ¿qué hizo? Les dio hospitalidad, los acogió, les dio de beber, de comer, etc. Pero al final sabemos, la tradición dice que eran ángeles, no eran seres humanos. Entonces, este tema de los mendigos hay que tener mucho cuidado. Cuando viene un mendigo, siempre uno tiene que dar algo, lo que tenga, como si es un centavo, un dólar, no sé. Y también hay que tener cuidado, porque hay gente de verdad que a veces se hace pasar por mendigos y no son mendigos, porque el tema de los mendigos es un negocio. Yo recuerdo una vez, mira que me ha pasado tantas veces, en una ocasión en Estados Unidos, siempre la gente venía y te decía, dame un dólar, dame un dólar. Bueno, pues hubo una ocasión que alguien venía y yo le fui a dar un dólar. Y el hombre me dijo, no, 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 dame 10, dame, yo con eso no quiero nada, dame $10. Y yo, la verdad que no traigo, porque uno no usa dinero en efectivo, hoy todo es tarjetas. Y el hombre ya no quería un dólar, ya no, dame $10, si no, no quiero nada.
y yo no traía. Pues se enfadó y se molestó, y digo, entonces hay que también tener cuidado con esos mendigos. Y hay gente que se dedica a vivir de eso. Entonces, ojo, ¿no? También hay que tener prudencia. Pero normalmente hay que tener cuidado, mayormente cuando uno se encuentra en otros lugares, en otros países, se te aparece de momento un mendigo y te pide algo, no tienes que, no es darle mucho dinero, a veces lo que quizás le compras un refresco, un sándwich, algo, o le das algo, pero el asunto es darle algo, porque del mundo espiritual están viendo y uno no sabe. Empecé este vídeo hablando de que los espíritus se pueden materializar. Los espíritus se pueden materializar. Materializar no es que te los ve solamente, no. Es que los puedes tocar. Pueden hasta comer comida y son muertos. ¿Cómo lo hacen? Ahí hay un misterio. Entonces, se te puede aparecer un mendigo y tú no sabes quién es. Entonces, el consejo que trae la Kabbalah es que cuando se presenta un mendigo uno tiene que tener cuidado, porque puede ser el profeta Elías en disfraz, o puede ser un santo, puede ser un sadik, alguien. Entonces, ojo con esto, hay que tener precaución. Tampoco es que todo el mendigo que venga, que en una cuadra haya 50 mendigos y cada uno tienes que dar algo. No, no, tampoco es así. Tú das una sedacá, ya cumpliste. No es que en cada esquina viste un mendigo y tienes que darle a todo el mundo, no. Entonces, ojo con esto, porque sí es verdad que el mundo espiritual se nos prueba, y mayormente porque cuando ves una persona que viene y lo ves harapiento, a veces huelen mal y a veces vienen están con llagas y marcas, la gente tiende a apartar a estas personas y los desprecia y los trata mal. Entonces, una persona que está caminando en santidad y en espiritualidad, ojo con eso, porque en el mundo espiritual nos están contabilizando y todo lo que uno hace después a uno en vida nos hacen pagar muchas veces estas cosas. Mayormente, y esto lo cuento por historias de conocimiento en lo que habla la Kabbalah sobre este tema, cuando uno trata a alguien de una forma, después eso viene de vuelta a uno. Eso se llama midah keneged midah. Es como quien dice ojo por ojo, o sea, lo que tú haces, lo que recibes, o lo que siembras, lo que recoges, según el refrán de cada cual. En hebreo decimos midah keneged midah. Es una acción por una acción, con un boomerang. Entonces, cuidado con esto, porque del mundo espiritual nos están viendo. Y el tema de los mendigos es lo más que hay que tener cuidado. Lo más sensible es eso. Cuando alguien viene, cuando alguien se acerca, no despreciar a nadie. Hay veces que la persona está trabajándose interiormente y quizás la primera reacción es de rechazo o de por dentro piensa y lo rechaza, pero si está luchando con eso, tampoco es que hay que desanimarse, no. Por lo menos no manifestarlo, no tratar mal a la persona, ayudarla. Después seguir trabajándose uno para sentir amor por cada criatura. Porque otra vez, según uno trata, eso viene de vuelta a uno o a los familiares o a un hijo o a un nieto, y hay veces que eso viene un castigo sobre ese tipo de cosas. Esto me hace recordar la historia de Rabbi Yehuda Fetaya. Rabbi Yehuda Fetaya fue uno de los maestros del Rabbi Isaac Kaduri. El Rabbi Fetaya fue uno de los grandes sabios de Irak en el siglo XIX. Gran exorcista, gran sabio. Y él cuenta en su libro, en su biografía, que si Dios quiere voy a hacer también un curso sobre ese libro, Los espíritus hablan, ya él cuenta que él en una reencarnación anterior era un rabino. Él dice el nombre y todo, yo no lo voy a decir. Pero él dice, yo era fulano de tal, rabino tal, era un rabino ashkenazí en Europa, blanco, y era racista por los judíos que son sefaradim. Y dice él, en esta encarnación Dios me mandó sefaradí, de piel más oscura, para enseñarme a no ser racista. Entonces, ¿qué significa esto? Que según uno trata a una persona, en la otra reencarnación te van a hacer venir ahí, a esa cultura o a eso que tú estás rechazando para que tú vivas en tu, como dice el refrán, en carne propia, lo que tú le estás haciendo a otro. La gente que son racistas con otros, porque no sé, que si es negro, que si es chino, que si es judío, que si es lo que sea, pues en la otra reencarnación te van a enviar ahí y vas a sufrir todo eso y lo vas a sentir todo lo que tú hiciste en la vida anterior. Toda persona que en una vida
desprecia, odia a otro porque es de otra religión, le tiene odio, no lo sé, a los judíos, a los cristianos, los musulmanes, a quien odien de otra religión, pues en la otra vida te van a enviar en esa religión y te van a hacer a ti todo eso para que tú veas, es como lo dices, es un boomerang, midá que neged midá. Se pasan hablando mal, criticando que si el otro, que si a quien tú hables, por eso es que entre más uno está en el mundo espiritual, más silencio hay que hacer. Más silencio hay que hacer. Y no se puede criticar a nadie. Porque uno no sabe todos los misterios que hay en el mundo espiritual. Y toda gente que se pasa criticando a otro de otra religión y condenándolo, que si son diabólicos, que si no sé qué, que si los africanos, que si no... Mire, en otra vida, probable que lo manden ahí. Para que viva y aprenda eso. Entonces, por eso es que en la Kabbalah siempre hay que andar en silencio. Dios, este es su mundo. Nosotros no somos los dueños aquí. Este es su mundo. Y Él sabe lo que permite y lo que no permite. Hay otra gente, son tantas las variedades de idiomas, de razas, de colores, de gustos, de religiones. Entonces, ¿quién somos nosotros para estar atacando a nadie porque tenga otro color de piel o otra creencia, otra religión y acabando con todo el mundo como está la gente? Si es que si algo se ha manifestado en este mundo es porque el dueño de este mundo quiso que existiera esa otra religión, quiso que existiera ese otro color, quiso que existiera toda la variedad que hay. Y cada cual desde su religión y desde su ángulo sirve a Dios y adora a Dios en su camino. Entonces aquí cada cual, mire, quédese usted con lo suyo, sigue en su camino y no se meta con nadie. Eso es lo mejor. Y por eso los místicos en cualquier tradición siempre están callados. Porque nos están probando con toda situación y nos mandan precisamente al mendigo, nos mandan a la persona a ver cómo reaccionamos. Porque al final de todo nos están refinando en todas las espiritualidades. Pero no hay que atacar a nadie, no hay que juzgar a nadie. Una persona que está purificando su pensamiento y su corazón, que es el objetivo de todo, la purificación del corazón, eso es todo lo que hay que hacer. Ese es el verdadero sentido de todas las cosas. Purificar el corazón y hay que tener amor a todo, a todo. Dicen los sabios de la Kabbalah que hay que amar hasta los enemigos, dice la Kabbalah. Hasta los enemigos. Hay variantes también en cada religión que no quieren saber de nadie. Los enemigos dicen que hay que acabar con ellos. Bueno, en una espiritualidad profunda, dicen los sabios de la Kabbalah, hay que amar hasta los enemigos, porque no son enemigos, porque el que mueve todos los hilos es Dios. Como dice el Ramjal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto en la obra de Derech Hashem, el que está moviendo todas las cosas es Dios. Hashem es el que está haciendo todas las cosas. Y a todos nos están refinando. Todos, cada ser humano está creado en la imagen de Dios. Todos hemos sido creados en la imagen divina. Entonces, atacar a otro ser humano, asesinar a otro ser humano y hacer mal a otro ser humano es destruir la imagen de Dios en esa persona. Es como destruir a Dios que está ahí en esa persona. Igual si nos lo hacen a nosotros. Entonces, ojo con todo esto. He venido a purificar el corazón. Como dicen los sufíes, el corazón hay que ser como un espejo. Hay que purificarlo. Como dice el profeta Jeremías, hay que circuncidar el corazón para que pueda dejar brillar esa luz. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de lograr esa pureza. Cuando se logra esa pureza, el que se manifiesta es la divinidad. Es Dios el que está manifestándose. Entonces, ojo con todo esto. Y estamos hablando, empezamos por el tema de los mendigos, porque efectivamente nos están probando cuando viene un caso como esto. Pero el tema de los mendigos es súper delicado. Súper delicado. Hay mucho más que se pueda dar ahí. Cuando se te puede aparecer un mendigo, el día, la hora, el momento. Son tantas cosas. Lo que te esté pasando en tu vida a ti, nada es casualidad lo que puede estar pasando en tu vida y lo que tú te puedes encontrar al salir a la calle. Con quién te encuentras, los libros que lees, las noticias que te llegan, los vídeos que te pueden aparecer, todo está relacionado con la energía con la cual estás vibrando. Esto es increíble. Estamos siendo observados en todos los ángulos. Esa es la realidad de las cosas. Hasta aquí con la exposición de hoy. Hay mucho más que hablar de este tema de las supersticiones, que ya sabemos que no son tan supersticiones. Guarda muchas verdades.
Así que ahí vamos a dejar para otro vídeo profundizar en estos aspectos. Voy ahora a tomar algunas preguntas de la audiencia, algunos de ustedes que han estado comentando. Sarino nos saludos desde Uruguay. Maximiliano nos saludos desde Argentina. Dice acá desde Guatemala, saluda aquí Lesbia Elizondo desde Guatemala. Desde San Juan, Argentina, también nos saludan. Muchas personas saludando, agradeciendo. Otra vez de Argentina. Saludos a Argentina. Esperanza Vélez Contreras, saludos, bendiciones. Saludan acá. A ver, Lucy Flores, desde Bucaramanga, Colombia. Lucy, un saludo. Desde Guyana, Ayali, no leo bien aquí. Calla, desde Guyana. También desde México. Dice que es cierto, en México los se llaman nahuales. Sí, hay diferentes tradiciones. El tema de los que se transforman en animales. Hola, en Dominicana no, en Haití sí. Creo que está hablando acerca del tema que está hablando ahorita del tema, pero bueno, hay muchas historias de todo esto. Lo que me refiero es que en cada país hay su cultura, sus historias del tema de las brujas, de todo este tema. Otra persona comenta, nahuales en México. Algo parecido escuché sobre una historia del rey Salomón, aunque no sé qué tan cierto es. No sé qué historia es, tendría que ponerla en algún comentario para poder dejarle saber. A ver. Sí, varias personas dando su opinión. Alguien dice aquí, ¿no sería perturbación mental? Bueno, está también ese tema. Hay casos que pueden ser personas que tienen problemas psiquiátricos, pero también hay que ver, los psiquiátricos hay que analizarlos porque mucha gente que está en los hospitales, que los médicos dicen que están locos, realmente no tienen ninguna locura. Lo que tienen es que están perturbados por espíritus, que le han hecho una brujería o que hay un espíritu que lo está atormentando. Entonces eso también hay que verlo, porque hay muchos casos de personas que supuestamente lo habían diagnosticado como loco, porque todavía la ciencia no da respuesta a esto. Entonces son cosas que van más allá. Habría que analizar los casos caso por caso. Por eso decía, no todos los todo es igual. Y como mismo decía ahorita, en América la gente tiene un desconocimiento tan grande sobre estos temas que todo lo que no sea de la religión de ellos dicen que es brujería y que es del diablo. Y eso no es así, es un disparate. Todo eso viene es una herencia que traen del mundo católico, que todo lo que no sea católico dicen que es de brujería. Pero es una contradicción porque entre ellos mismos, con la misma religión, se atacan unos a otros. Entonces, ¿cómo se entiende eso? Eso es como básicamente alguien que no sabe, la manera más fácil de salirse de eso es condenar a todo el mundo, es decir, pero eso hay que profundizarse. Por eso es que vuelvo a decir, los antropólogos han escrito muy buenas obras sobre ese tema, los historiadores también, porque la antropología es la que más se dedica a analizar este tema de las historias, rituales, etcétera. Los análisis religiosos también que hay, porque hay también profesores de religión, teología. Entonces todo eso hay que analizarse en su contexto. No se pueden mezclar las cosas. Hay que estudiar cada religión en su contexto, cada pueblo y cada leyenda y cada historia en su contexto. ¿Qué hace la gente? Todo lo mezcla. Porque hay un desconocimiento ahí. Y también porque otra vez, como lo que ellos conocen de su cultura, de su religión es un tema y ven algo parecido, creen que es lo mismo. Entonces dicen, no, eso es tal cosa. O es no, eso es un error. Porque estás, como dice, básicamente
poniendo a todo el mundo en tu molde o en tu conciencia. Y es un error. Cada cultura, cada religión, cada tema hay que ponerlo en su contexto. Y cada una de esas religiones que pueda haber en el mundo, también dentro de esas religiones y esas culturas, están estos temas, que es de las leyendas, de las supersticiones, el tema de la brujería, pero esas religiones saben dentro de esas culturas quiénes se dedican a estas cosas y quién no. Entonces, la ignorancia que hay en América Latina es decir que todo lo que no sea que se parezca a lo de ellos es que todo es malo y que todo... Y ahí es el error. Generalizar, echar a todo el mundo en la cesta. No, eso es ignorancia. Eso hay que profundizarse y estudiarlo bien. La persona que comenta como las películas de Drácula. El tema de la historia del murciélago que dice. Dice, ¿y si uno duerme con mascota, se puede proteger o solo diciendo el Shema? Eso hay que ver, qué es lo que esté pasando por la persona. Normalmente se hace el Shema y el Salmo 91 y otros rezos antes de dormir. Pero depende, si la persona tiene un ataque espiritual muy fuerte, puede ser que eso no le proteja. Hay que ver cada caso, pero normalmente debiera tener sus rezos y debiera estar protegido. Pero no existe fórmula eternamente invulnerable. Hasta los grandes imperios han caído. Entonces, pues a nivel espiritual es igual, es una batalla. Entonces, no, hay personas que piensan que ya haciendo algo estoy eternamente protegido y nunca me va a pasar nada. No, eso no existe. Porque muchas veces el que nos envía las cosas es el mismo Dios. Para como quien dice, cuando te sientes cómodo en una situación, te van a pedir a probar desde diferentes ángulos. Es como un atleta. Te prueban en diferentes campos. a ver si de verdad estás listo. Entonces, pero normalmente debería estar bien con esa oración. Dice Pure Honey 44. Dice, los católicos oran por 9 días por un muerto para que encuentre su camino. A otra persona acá que dice que no se olviden del like, gracias. Dice aquí una pregunta muy importante, hace esta persona. Saludos, maestro. Una pregunta. ¿Qué pasa con el espíritu de una persona que muere por brujería? Bueno, en ese caso, eso habría que ver el caso específicamente. Siempre digo esto, porque es así. Hay que ver el caso específicamente. Ahora, en términos general, en mi experiencia, en lo que yo he visto, no que lo leí en un libro, no, que he visto en casos que he estado para ayudar a ciertas personas, he visto al menos 2 casos de alguien que efectivamente murió porque le hicieron una brujería. Entonces, el alma de esa persona, en los 2 casos que yo he visto, el alma del muerto, aún del otro lado, sigue la brujería pegada a esa persona, a ese espíritu. No se le desprende aunque esté del otro lado. Y hay que hacer ciertas cosas, aquí el que sabe, para poder desprender esa brujería que tiene todavía pegada esa persona después de muerta. Y por eso es que se dan casos de perturbación, porque ese espíritu viene y se le presenta a familiares o se está cerca de familiares y empieza a perturbar la vida de los familiares vivos. Y empieza a causarle problemas, enfermedades, desequilibrios, escasez económica, insomnio, muchas cosas a los familiares vivos. ¿Por qué? Porque el espíritu del familiar vino y lo viene a visitar, pero trae todavía la brujería arriba. Y esa energía, porque todo es una energía, el espíritu es una energía, la brujería es una energía, está afectando energéticamente al familiar vivo. Entonces, ¿qué pasa con ese familiar que murió por una brujería? Si no se ayuda, es probable que todavía tenga la brujería y lo está perturbando. Que normalmente esa brujería lo que son es otros espíritus que les envían que están apegados y los tienen como apresados, como si fuesen esclavos, en otras palabras. O sea, están apegados a ese espíritu, están perturbando ese espíritu.
Pero por eso decía, hay que ver cada caso en particular, porque no todos los casos son iguales. Yo estoy hablando de los 2 casos que yo he visto sobre ese tema. Entonces, pero hay que ver. Vuelvo a decir porque quizás alguien murió, tenía eso pegado, pero la familia le hizo unos rezos, no sé, y se liberó. Entonces, eso hay que ver el caso en específico. Entonces, en general, diría que por lo que yo he visto, todavía aún en el mundo espiritual, el que murió por una brujería tiene pegada esa brujería, porque eso es una energía que tiene pegado. Pero hay que analizar cada caso en particular para ver qué sucede. Por eso le decía, pero en general, esto es lo que puedo comentar sobre eso, por 2 casos que he visto y que he presenciado sobre ese tema. Dice Lucero, comenta, los familiares son los que buscan a las personas. Sí, es lo que comentaba. Normalmente son familiares, no siempre, como decía, pero normalmente son los familiares. Pueden venir también, no sé, santos, sadiquín, sabios, o pueden venir ángeles, pueden venir demonios, según es la persona, depende de quién va a venir a buscarnos en el día de la muerte. Aquí una persona da el testimonio de que su abuela al momento de fallecer vio a su hermana en la habitación y un hombre encapuchado color arena y a los días murió ella. Nos saludan desde México. Saludos de Venezuela. La gente que está comentando aquí sobre el tema de la escoba. Cada cultura y cada país puede tener variaciones de todas estas historias. Por eso decía, cada cual es diferente. Unas se parecen, otras son diferentes. Dice Lucy, yo barro mi casa de noche porque no me da tiempo cuando voy al pueblo. Dice aquí, alguien comenta de cómo el mundo espiritual nos habla. Sí, la persona que comenta mucha similitud con la cábala y el taoísmo, efectivamente. Las doctrinas de Lao Tse se parecen mucho a los conceptos del infinito, que también el mismo neoplatonismo, muy, muy parecido a esas creencias. Dice Mundo Espiritual 16. Dice, en las casas donde tienen gatos o perros, yo puedo ver y escuchar lo que dicen allí. Bueno, pues tiene usted una visión espiritual. Algunas personas comentando. Dice aquí Ire Carmi, acá dicen que si le barren los pies, se casa con un viejito a la persona que le barren los pies. Bueno, cada cultura. Sí, son tantas las historias. Aquí una persona dice, Paula comenta, su mamá decía que si barre de noche no se casa la hija. Bueno, es como la costumbre sefardí, ya la he contado muchas veces, que a los niños varones recién nacidos no se le puede llamar el nombre todavía. Por eso el nombre se revela a los 8 días, en el día del Brit Milá, es que se dice el nombre. Cuando un niño nace, no se le da el nombre así de pronto. No, porque eso tiene un secreto espiritual, burlar al ángel de la muerte, ciertas cosas ahí. Y en el Brit Milá es que se dice el nombre, cómo se va a llamar. Pero a muchos niños sefardíes, especialmente en Turquía, yo no sé si todavía lo hacen, quizás no, pero la costumbre de los niños es vestirlo de hembra. ¿Para qué? Para que del mundo espiritual no sepan que es un varón, para que se salve, porque había parece que eso venía de que había mucha mortandad, muerte de niños varones, y lo vestían de hembra, y le decían el nombre de una niña, para confundir al mundo espiritual y se salvara el muchachito. Hay muchas historias según la costumbre de cada cual.
Dice una persona acá, hay que acudir siempre a un rabino e interiorizarse, sea judío o no, para interactuar con esas entidades. Desde Brasil, Beatriz nos saluda. Dice otra persona, para anular un decreto hay que hacer sadaká y hacer buenas obras, ayuno, arrepentimiento de corazón. Hay personas que están preguntando por sueño. El tema de los sueños ya lo vimos la vez pasada. Ya interpretamos, hay muchos sueños. Saludan desde Janet González, desde Chile, Temuco. Voy a estar en Chile en agosto 30 dando una conferencia en Santiago. Es interesante, mucha gente preguntándome por sueños acá. Desde Honduras están saludando acá. Desde Blanca, desde Estados Unidos, saluda. Aris, gracias por la sadaká. Dice, gracias maestro por tan bonita enseñanza. Debemos de ser más conscientes. Muchísimas gracias, bendiciones. Dice una persona aquí, Rabino, una pregunta. ¿Una mujer gentil se puede cubrir la cabeza al rezar? Sí puede. Eso no tiene que ver con religiones. Bueno, ya aquí veo son más que nada saludos. Así que bueno, de mi parte, darle las gracias a todos los que se han conectado el día de hoy. Besat Hashem, vamos a ver el jueves qué tema traemos. Ayer traté de hacer alguna transmisión, no me fue posible. De momento, sí, como siempre, martes y jueves. Ojalá tenga algún chance mañana, pero martes y jueves son los días de transmisiones. Para el jueves tal vez traiga nuevamente las enseñanzas de Rabbi Nachman. Nos queda mucho por aprender de Rabbi Nachman de Breslev. Yo creo que son enseñanzas muy prácticas para el día a día, para la vida, para elevar la conciencia. Así que es probable que traiga algo de Rabbi Nachman o quizás algo más sobre este tema. Vamos a ver qué sorpresa tenemos para el jueves. De mi parte, darles las gracias a todos los que se han conectado, los que han estado enviándose de acá. Muchísimas gracias por su apoyo. Que Hashem les bendiga mucho. Y con el favor del Eterno nos vamos a ver en el próximo vídeo, en la próxima transmisión. Gracias a todos, todas las bendiciones. Besat Hashem. Shalom a todos.